El eco del miedo. Repite la frase en tu mente. Siente cómo las palabras vuelven a resonar. No es un título, es una imagen. Y como toda imagen poderosa, contiene capas. Primero, vayamos al vocabulario. Eco no es solo sonido, es reverberación. Es aquello que surge después, lo que vuelve. El eco nos habla de distancia y de retorno. Algo ocurrió y ahora, separado del origen, se escucha de nuevo, deformado por el trayecto. Miedo no es solo una emoción momentánea, es un mecanismo biológico, sí, pero también es un lenguaje social, una narrativa cultural, una política de atención. Juntas, las dos palabras forman una metáfora que señala un fenómeno común y persistente: el miedo que no se extingue, sino que rebota, se replica, altera el entorno. Piensa en la anatomía del eco. Cuando algo produce miedo, una amenaza real, una noticia, una idea, ese estímulo dispara una señal. Esa señal viaja, entra en la mente individual, atraviesa conversaciones, medios, instituciones. En su tránsito se modifica. Se amplifica cuando coincide con una expectativa previa, se atenúa cuando encuentra resistencia, se mezcla con otros ecos que cruzan el mismo espacio y al mezclarse crean nuevos matices. Así, el eco del miedo funciona como una red de retroalimentación. Alimenta lo que teme y se alimenta de lo que encuentra. Ahora la dimensión epistemológica. El eco del miedo afecta lo que creemos saber. Cuando el miedo reverbera, tiende a solidificar verdades provisionales en certezas. Una sospecha se vuelve una advertencia. Una advertencia, en ausencia de contraste, se vuelve ley no escrita. Esto no es conspiración, es un rasgo de cómo procesamos información bajo tensión. El miedo estrecha la atención. El eco la mantiene estrecha. Y ahí aparece un peligro filosófico. Confundimos la resonancia con la verdad. Lo que se repite no siempre es lo que mejor describe la realidad. A veces es simplemente lo que mejor sabe devolverse. Hay también una ética del eco. El miedo reverberante condiciona decisiones colectivas y privadas. En el plano social, las políticas, los discursos públicos y los medios no solo reflejan el miedo, a menudo lo propagan. El eco puede convertirse en instrumento, no por accidente, sino por diseño, cuando actores identifican que amplificar ansiedad produce obediencia, movilización o consumo. Filosóficamente, esto plantea preguntas sobre responsabilidad. ¿Quién tiene el deber de romper ecos dañinos? ¿En qué momento la reverberación se transforma en violencia simbólica? A nivel interno, el eco del miedo es memoria en movimiento. No hablamos de anécdotas, hablamos de huellas. Una experiencia de amenaza, sea reciente o lejana, deja patrones de atención. La mente, ante señales parecidas, vuelve a emitir el mismo llamado. La respuesta biológica responde en piloto automático. El eco, en este sentido, es tiempo convertido en hábito. Es pasado que condiciona presente. Y cuando esos hábitos se naturalizan, olvidamos que son contingentes. Actuamos como si la sombra que vuelve fuera la única sombra posible. Pero no todo eco es idéntico. Hay ecos que protegen. El recuerdo prudente de un riesgo real puede salvarnos. Aquí la reflexión no es solo crítica, es matizada. La clave está en distinguir qué ecos nos preservan y qué ecos nos encadenan. Cuándo el miedo es una herramienta de supervivencia y cuándo es una lente deformante que reduce la amplitud de nuestras opciones. En el plano práctico, sin convertirlo en receta, la frase invita a una actitud interrogativa. Escuchar el eco del miedo implica percibir la fuente y el circuito. Preguntar, ¿de dónde viene esta resonancia? ¿Qué intereses la sostienen? ¿Qué evidencias la confirman o la refutan? Estas preguntas no eliminan el miedo, lo meten en diálogo. El gesto filosófico aquí es humilde. Reconocer que la sensación puede ser legítima y que a la vez su eco puede sobrepasarla. Finalmente, hay una dimensión estética y existencial. El eco del miedo es también música de fondo, a veces disonante, a veces insistente, en la vida colectiva. Nos invita a pensar en la calidad de nuestras respuestas. Respondemos con más ruido, reforzando la reverberación, o con silencio reflexivo que permita desvanecer lo que no nos sirve.
El equilibrio no es obvio, y quizá por eso la frase tiene poder, porque nos obliga a detenernos y escuchar, a distinguir vibraciones, a decidir si queremos armonizar o desafinar. Ya lo hemos presentado como reverberación interna y externa. Ahora avancemos un paso más. Pensemos en cómo este eco no se limita a la experiencia individual, sino que se instala en estructuras colectivas, en la cultura, en la política, en la educación, en todo aquello que organiza la vida en común. Cuando una sociedad escucha un eco, no lo escucha de manera neutra, lo procesa a través de instituciones. Estas instituciones, medios de comunicación, escuelas, gobiernos, incluso religiones, actúan como paredes que reflejan el sonido. No solo devuelven el miedo, sino que lo filtran, lo amplifican o lo moldean según intereses o limitaciones. Así, el eco del miedo no es simplemente una respuesta emocional compartida, es una construcción sistemática. Se convierte en discurso oficial, en narrativa dominante, en criterio de decisión colectiva. Imagina cómo funciona en la política. No es necesario narrar historias específicas para entenderlo. Basta observar el patrón. Cuando se enfatiza un peligro, real o supuesto, la comunidad concentra su atención en ese punto. El eco resuena en discursos, en campañas, en leyes, y lo más interesante es que muchas veces el miedo original se diluye. Lo que queda es su resonancia estratégica. Un temor concreto se transforma en un instrumento para consolidar poder o justificar acciones. El eco del miedo aquí no es casualidad, es herramienta. En la educación ocurre algo similar, aunque de manera más sutil. El miedo no siempre aparece como prohibición explícita, a veces como un límite invisible. El temor a cuestionar lo establecido, el temor a equivocarse, el temor a pensar diferente. El eco de esos miedos atraviesa generaciones, moldeando mentalidades que confunden obediencia con sabiduría. Y en ese contexto, la función crítica del conocimiento se ve debilitada. Así, el eco del miedo se convierte en un guardián silencioso de la tradición, impidiendo que nuevas perspectivas florezcan. En la cultura, la dinámica es aún más amplia. El miedo reverberante se convierte en relato colectivo. Películas, noticias, conversaciones. El eco toma forma de símbolos. La figura del enemigo, la idea de amenaza, la imagen de la catástrofe. Estos símbolos no solo entretienen o informan, también consolidan imaginarios. Y cuando los imaginarios se repiten, terminan moldeando la manera en que la gente percibe la realidad. El eco del miedo, en este sentido, no solo acompaña la cultura, la fabrica. Aquí surge una tensión filosófica clave. Si el eco del miedo organiza tanto, ¿qué pasa con la libertad? No hablamos de libertad como concepto abstracto, sino como capacidad de elegir en condiciones reales. Si nuestras elecciones están constantemente condicionadas por ecos que no identificamos, entonces nuestras decisiones son menos autónomas de lo que creemos. La libertad, en este escenario, no se pierde por la fuerza, sino por la resonancia. Y este matiz es crucial. No hace falta censura explícita cuando el eco del miedo ya restringe lo pensable y lo decible. Pero no todo es fatalismo. Reconocer la presencia del eco es el primer paso para transformarlo. La filosofía aquí se vuelve práctica. Escuchar con atención crítica. Preguntarse siempre, ¿este miedo que siento o escucho viene de un riesgo actual o de una reverberación antigua? ¿Es mío o es colectivo? ¿Protege o manipula? La conciencia de estas distinciones no elimina el eco, pero sí abre espacio para que no controle todo el paisaje. El eco del miedo, cuando se instala en instituciones, se convierte en un lenguaje compartido. Y todo lenguaje puede ser desaprendido, cuestionado, reinventado. Esa es la esperanza dentro de este análisis, que el eco, aunque fuerte,
no es definitivo, que se puede aprender a interrumpirlo, a generar otros sonidos que reemplacen la resonancia repetitiva. Ahora descendamos hacia el interior. Ya hablamos de su presencia en lo social, en lo institucional, pero el eco también habita en el espacio íntimo, en la mente, en la memoria, en los hábitos que damos por obvios. Aquí, el eco no se escucha como un grito externo, sino como un murmullo persistente, un pensamiento que se repite aunque la amenaza original ya no esté. El miedo, como emoción primaria, surge para protegernos. Es una señal rápida que orienta la atención hacia lo que podría dañarnos. Pero cuando esa señal no desaparece, cuando la memoria la retiene y la devuelve una y otra vez, nace el eco. Ese eco se instala en nuestra forma de anticipar el futuro. Empezamos a vivir como si la amenaza fuera permanente, incluso en contextos donde ya no existe. Así, el pasado se convierte en un filtro y la experiencia deja de ser un registro para transformarse en un condicionamiento. Piensa en la relación entre memoria y eco. La memoria guarda eventos, pero el eco los dramatiza. No se limita a recordar lo que ocurrió, lo reinterpreta, lo exagera, lo colorea con nuevas capas de ansiedad. Por eso muchas veces no tememos a lo que realmente sucedió, sino a la versión amplificada que nuestra mente reproduce. Y en esa reproducción, el eco puede tomar el control. Lo que era una precaución legítima se vuelve una limitación invisible que condiciona cada movimiento. Desde una perspectiva psicológica, este fenómeno se relaciona con la manera en que construimos hábitos de pensamiento. El miedo reverberante no siempre se manifiesta como pánico. A menudo aparece como pequeñas decisiones acumuladas. Evitar lo desconocido, preferir la rutina, rechazar lo incierto. Cada una parece insignificante, pero juntas construyen una muralla. Y lo más inquietante es que esa muralla no está hecha de hechos actuales, sino de resonancias. Es decir, no es el miedo mismo lo que nos encierra, sino su eco persistente. Aquí surge un punto filosófico fascinante. El eco del miedo altera nuestra percepción del tiempo. Cuando vivimos bajo su influencia, confundimos presente con pasado. No vemos las situaciones como son, sino como recordamos que fueron. Y al proyectar ese recuerdo sobre lo que está por venir, el futuro se vuelve rehén de la reverberación. De este modo, el eco del miedo distorsiona la temporalidad, nos hace reaccionar hoy como si aún viviéramos ayer y planear mañana como si el ayer nunca terminara. Pero hay otra dimensión más sutil. El eco del miedo no siempre se percibe como negativo, a veces se camufla como prudencia, como sentido común, como sabiduría práctica. Mejor no arriesgar, más vale prevenir, no quiero volver a pasar por lo mismo. Estas frases, aparentemente razonables, son ejemplos de cómo el eco del miedo se disfraza de virtud. Y aquí está el dilema. ¿Cómo distinguir entre la prudencia que protege y el eco que limita? No hay fórmula universal. La diferencia depende de la capacidad de reconocer si la decisión surge de un análisis del presente o de una reverberación del pasado. Aceptar esta complejidad no significa negar el valor del miedo. El miedo auténtico, vinculado al peligro real, es esencial para sobrevivir. Lo que se vuelve problemático es el eco, esa repetición que magnifica, que multiplica, que nos mantiene en alerta cuando ya no hay razón para estarlo. Identificar el eco es un ejercicio de autoconciencia, escuchar el murmullo interno y preguntarse ¿de dónde viene? ¿A qué responde? Si realmente corresponde a la situación presente. Aquí surge un punto filosófico fascinante. El eco del miedo altera nuestra percepción del tiempo. Cuando vivimos bajo su influencia, confundimos presente con pasado. No vemos las situaciones como son, sino como recordamos que fueron. Y al proyectar ese recuerdo sobre lo que está por venir, el futuro se vuelve rehén de la reverberación. De este modo, el eco del miedo distorsiona la temporalidad,
Nos hace reaccionar hoy como si aún viviéramos ayer y planear mañana como si el ayer nunca terminara. Pero hay otra dimensión más sutil. El eco del miedo no siempre se percibe como negativo. A veces se camufla como prudencia, como sentido común, como sabiduría práctica. Mejor no arriesgar, más vale prevenir. No quiero volver a pasar por lo mismo. Estas frases aparentemente razonables son ejemplos de cómo el eco del miedo se disfraza de virtud. Y aquí está el dilema. ¿Cómo distinguir entre la prudencia que protege y el eco que limita? No hay fórmula universal. La diferencia depende de la capacidad de reconocer si la decisión surge de un análisis del presente o de una reverberación del pasado. Ahora, pensemos en el impacto filosófico. Si el eco del miedo coloniza la imaginación, limita también la posibilidad de inventar futuros alternativos, porque la imaginación no solo sirve para proyectar amenazas, también es la fuente de proyectos, de arte, de innovación. Cuando está dominada por el eco del miedo, pierde su amplitud. Lo creativo se reduce a lo defensivo. El futuro se ve únicamente en términos de lo que debemos evitar, no de lo que podríamos construir. Es como si el eco robara no solo tranquilidad, sino también horizontes. Pero aquí aparece un matiz interesante. El mismo mecanismo que alimenta la trampa puede transformarse en recurso. Si el eco del miedo utiliza la imaginación para fabricar límites, también podemos usar la imaginación para disolver el eco. ¿Cómo? Creando narrativas diferentes, escenarios alternativos, imágenes que no se basen en la repetición del temor, sino en la posibilidad de lo nuevo. La imaginación, entonces, no es culpable en sí misma, es territorio en disputa. Aquí es donde la reflexión se vuelve práctica. Cada vez que la mente proyecta un futuro catastrófico, conviene detenerse y preguntar, ¿es este escenario una extensión del presente real? ¿O es una resonancia del pasado que insiste en repetirse? ¿Estoy escuchando la situación o escuchando el eco? Esta distinción, aunque parezca sutil, puede cambiar la manera en que vivimos el ahora. El eco del miedo, en su alianza con la imaginación, nos muestra hasta qué punto la mente humana puede ser tanto prisión como libertad. Y aquí la filosofía nos recuerda algo esencial. No podemos apagar la imaginación, pero sí podemos aprender a orientarla. Podemos elegir no alimentar el eco con nuevas repeticiones, sino introducir en la resonancia otros sonidos, preguntas, dudas, alternativas. Hasta aquí lo hemos mirado en la mente, en la sociedad, en la imaginación. Pero hay un terreno donde el eco se vuelve casi invisible, y por eso mismo más poderoso, el lenguaje. Porque lo que no nombramos casi no existe, y lo que nombramos con frecuencia termina existiendo más de lo que debería. El miedo encuentra en las palabras un canal privilegiado. Piénsalo, cada vez que nombramos un peligro, lo hacemos presente. Cada vez que repetimos frases como «es riesgoso», «mejor no», «cuidado con eso», reforzamos la resonancia. El eco del miedo no se queda solo en el pensamiento, se imprime en las palabras, se transmite en conversaciones, se graba en titulares y se multiplica en redes. Y al multiplicarse en el lenguaje, pasa de lo individual a lo colectivo, sin que nos demos cuenta. El lenguaje tiene una propiedad fascinante. No solo describe la realidad, también la construye. Cuando decimos, el mundo es peligroso, no estamos dando un dato neutro, estamos configurando la manera en que lo percibimos. El eco del miedo, a través del lenguaje, se convierte en lente. La gente empieza a actuar como si el peligro estuviera en todas partes, aunque en muchos casos solo exista en las palabras que lo invocan. Aquí surge un dilema filosófico. ¿Hasta qué punto el lenguaje nos pertenece y hasta qué punto nosotros pertenecemos al lenguaje? Si las palabras que usamos cotidianamente están cargadas de ecos de miedo, nuestra manera de pensar ya está condicionada. No es casual que ciertas expresiones culturales transmitan más alarma que calma. El eco se esconde en los dichos, en las metáforas, en los relatos repetidos generación tras generación,
Pero no todo es negativo. Si el eco del miedo se sostiene en el lenguaje, también es en el lenguaje donde podemos empezar a romperlo. Cambiar palabras es más que un ejercicio estético. Es una forma de transformar la experiencia. Nombrar las cosas de manera distinta abre posibilidades nuevas. Por ejemplo, en lugar de decir fracaso, decir aprendizaje. En lugar de amenaza, decir reto. No se trata de negar la dificultad, sino de resignificarla. Al hacerlo, el eco pierde parte de su fuerza porque ya no encuentra la misma caja de resonancia. Aquí vale la pena detenerse en una reflexión práctica. La próxima vez que sientas miedo o escuches a alguien hablar desde el miedo, observe el lenguaje. Pregunta, ¿qué palabras se están usando? ¿Qué metáforas aparecen? ¿Esas palabras describen lo real o son ecos de experiencias pasadas que siguen dando vueltas? Este ejercicio simple puede desenmascarar la resonancia y devolvernos una cuota de libertad. En definitiva, el eco del miedo en el lenguaje nos recuerda que las palabras no son inocentes. Transportan historia, emoción, poder. Y lo más importante, pueden encadenar o liberar. La elección de cómo hablar, y por tanto de cómo pensar, no es menor. Ya lo vimos en instituciones, en la mente, en la imaginación, en el lenguaje. Ahora toca reconocer su huella más silenciosa y más difícil de negar, la huella en el cuerpo. Porque incluso cuando callamos, incluso cuando intentamos pensar con claridad, el eco del miedo sigue hablando a través de gestos, posturas y tensiones físicas. El miedo tiene raíces biológicas profundas. Acelera la respiración, contrae los músculos, prepara el cuerpo para huir o luchar. Esa reacción es natural, es parte de la evolución que nos permitió sobrevivir. Pero cuando el miedo se convierte en eco, cuando no desaparece sino que resuena, el cuerpo permanece en alerta aun cuando no hay peligro inmediato. Y entonces, lo que debería ser una reacción momentánea se transforma en estado habitual. Observa con cuidado. Hombros encogidos, mandíbula apretada, respiración corta, mirada que evita el contacto. Son expresiones físicas que muchas veces no responden a un riesgo presente, sino a la repetición de un eco antiguo. El cuerpo aprende a vivir en tensión, y esa tensión se normaliza. No decimos, estoy dominado por el eco del miedo, decimos, yo soy así. Pero lo que parece rasgo personal a menudo es memoria corporal de experiencias pasadas que siguen reverberando. Filosóficamente, esto nos confronta con una pregunta incómoda. ¿Hasta qué punto nuestra identidad está hecha de ecos? Si el cuerpo guarda en su memoria posturas de defensa y las repite durante años, ¿cuánto de lo que creemos ser no es más que resonancia? Aquí el eco del miedo deja de ser solo una metáfora para convertirse en un recordatorio físico de que no siempre estamos en el presente. Pero también hay un matiz de esperanza. El cuerpo, al igual que repite, también puede reaprender. Cada respiración profunda, cada movimiento consciente, cada práctica de relajación o de atención plena es una manera de interrumpir la reverberación. No se trata de negar el miedo, sino de enseñarle al cuerpo que no todo lo que vibra es amenaza. En ese sentido, el cuerpo puede convertirse en un laboratorio donde el eco pierde fuerza y el presente recupera espacio. Hay que subrayar algo importante. El eco del miedo no es solo mental, tampoco solo cultural, es encarnado. Vive en la carne, en los huesos, en los gestos. Por eso mismo, cualquier reflexión sobre cómo enfrentarlo necesita incluir el cuerpo, no solo las ideas. Filósofos antiguos lo sabían bien. No hay pensamiento libre en un cuerpo encogido por el temor. El eco del miedo, cuando se manifiesta en lo físico, nos recuerda que la libertad no es solo un concepto abstracto, sino una experiencia vivida. Poder respirar sin opresión, caminar sin tensión, mirar sin evasivas, es también un acto filosófico. Es la prueba de que hemos aprendido a escuchar el eco y a dejar que se disuelva.
A estas alturas, lo hemos seguido en sus múltiples formas, en instituciones, en la mente, en la imaginación, en el lenguaje, en el cuerpo. Pero falta un plano decisivo, el existencial colectivo. Ese nivel donde el eco del miedo no afecta a una persona aislada, sino a la manera en que grupos humanos conviven y construyen sentido en común. El miedo compartido actúa como un pegamento social. Une, crea identidades, establece fronteras. Una comunidad puede formarse alrededor de aquello que teme, y ese temor compartido se convierte en narrativa fundacional. Somos quienes somos porque enfrentamos juntos a tal amenaza. El eco del miedo aquí no se limita a resonar, se transforma en mito, en historia repetida, en base para leyes, costumbres y símbolos. Pero hay un riesgo profundo. Cuando la cohesión se construye sobre el eco del miedo, la comunidad vive más pendiente de protegerse que de crecer. El otro, sea quien sea, aparece automáticamente como sospechoso. El futuro se diseña en función de evitar pérdidas más que en imaginar posibilidades. La creatividad colectiva se ve atrapada en un círculo defensivo, y aunque esta estrategia puede dar estabilidad temporal, a largo plazo reduce la capacidad de transformación. Desde una mirada filosófica, esto nos confronta con la ambivalencia del miedo como fuerza organizadora. Sí, puede servir para mantener unido a un grupo, pero cuando se convierte en eco, deja de ser herramienta y pasa a ser prisión. Una sociedad que solo se escucha a sí misma a través de sus temores repetidos termina inmovilizada, incapaz de ver más allá de su propia sombra. El eco del miedo también moldea la ética compartida. Lo que se considera correcto o incorrecto suele estar influido por resonancias colectivas de experiencias dolorosas. Así, prácticas que en un contexto podrían ser vistas como prudentes, en otro se vuelven cadenas que limitan la autonomía. El eco se disfraza de tradición y bajo ese disfraz mantiene vivas formas de control que ya no responden a realidades actuales. Ahora bien, reconocer esto no implica despreciar la función protectora del miedo colectivo. Implica preguntarse, ¿cuándo ese eco nos está cuidando y cuándo nos está deteniendo? ¿Cuándo es barrera necesaria y cuándo es muralla innecesaria? Esta reflexión, cuando se hace de manera compartida, abre un horizonte distinto, el de una comunidad que no se define solo por lo que teme, sino también por lo que espera, por lo que desea, por lo que sueña. En este punto, el eco del miedo se convierte en un desafío existencial. ¿Queremos que nuestra vida en común se organice alrededor de resonancias del pasado o alrededor de proyectos del futuro? La respuesta no es simple, porque los ecos son cómodos, nos dan sensación de seguridad. Pero esa comodidad tiene un costo. El precio es la pérdida de amplitud, de libertad, de imaginación compartida. Hemos recorrido su trayecto. Lo vimos rebotar en instituciones, instalarse en la mente, amplificarse en la imaginación, esconderse en el lenguaje, encarnarse en el cuerpo, extenderse en lo colectivo. Ahora llegamos al cierre. No para apagar el eco, porque nunca desaparece del todo, sino para aprender a escucharlo con otro oído. Lo primero es aceptar que el miedo no es enemigo en sí mismo. Es señal, es alerta, es recurso de supervivencia. El problema no es el miedo original, sino su resonancia interminable, ese eco que sigue repitiendo la alarma cuando ya no hay incendio. Reconocer esta diferencia es un acto de lucidez. Nos permite distinguir entre la voz que advierte y la voz que encadena. En segundo lugar, necesitamos conciencia crítica. Cada eco del miedo que escuchamos, dentro o fuera de nosotros, puede convertirse en objeto de análisis.
Preguntarnos, ¿qué estoy sintiendo realmente? ¿De dónde proviene esta resonancia? ¿Qué propósito cumple repetirla? Estas preguntas no eliminan el miedo, pero lo iluminan, y lo que se ilumina pierde parte de su poder. En tercer lugar, está la posibilidad de transformación. Si el eco del miedo se sostiene en memoria, en imaginación, en palabras, en gestos, en costumbres, entonces también puede ser redirigido. Podemos resignificar recuerdos, imaginar escenarios distintos, elegir un lenguaje menos limitante, habitar el cuerpo con mayor conciencia, construir comunidades que se definan no solo por sus temores, sino por sus proyectos. El eco no se borra, pero puede cambiar de tono. Y quizá lo más profundo, aprender a convivir con el eco. No todo debe silenciarse. A veces, escuchar ese murmullo puede recordarnos de dónde venimos, qué hemos superado, cuáles son nuestras fragilidades. El eco del miedo puede convertirse en maestro si sabemos no confundirlo con la verdad. Nos advierte de lo que duele, pero también nos invita a no vivir prisioneros de ese dolor. El desafío filosófico es este: no luchar por extinguir el eco, sino por reconocerlo como eco, darle su lugar, sin dejar que dirija nuestra vida, ser capaces de escucharlo sin obedecerlo, transformar su reverberación en conciencia y la conciencia en libertad. Al final, el eco del miedo es un recordatorio de que no siempre vivimos en contacto con la realidad tal como es. Muchas veces vivimos en contacto con sus resonancias, y ahí, en esa diferencia, está la posibilidad de crecer, porque escuchar el eco no nos obliga a seguirlo. Nos da la oportunidad de elegir otro sonido, otra voz, otra dirección. Así termina este recorrido. El eco del miedo seguirá existiendo. La pregunta es, ¿qué haremos con él? ¿Dejaremos que nos encierre en su repetición o lo convertiremos en impulso para escuchar y crear nuevas resonancias?